¿Cómo están mis amados? ¿Se escucha bien por ahí? Bueno, genial, bendiciones. Y increíblemente estamos finalizando Romanos, ¿eh? Estamos en el capítulo 15, en la primera parte. Ya semana que viene sería la, la última parte del capítulo 15, y ya entramos al capítulo 16 y terminamos. Y la verdad que esto es tremendo, es tremendo. Y damos gracias a Dios porque nos permitió hacerlo, y yo me siento gratificado por ustedes. Les agradezco muchísimo, mucho, Dios sabe, por la atención, por el respeto, por la fidelidad, por la lealtad al Señor, a su palabra, ¿no? Y por tomarse este tiempo que a veces con frío, con calor, con cansancio, con enfermedad, de todas maneras, han estado participando, y les agradezco muchísimo, ¿eh? Y bueno, y ahí quedan todas las grabaciones. Qué sé yo, si el Señor mañana decide llevarme, ahí me van a escuchar y van a seguir repasando y aprendiendo la palabra del Señor a través del libro de Romanos, y es una enorme bendición. Les paso un informe cuando terminemos Romanos. En próximo, calculo que este mes lo terminamos. En agosto arrancamos con el IVCO, y yo tengo una materia que se va a titular Costumbres Judías o Raíces Hebreas. Entonces les invito a mudarse al IVCO, ¿no? A mudarse al IVCO. Yo les estaré pasando el link para que ustedes puedan participar como oyentes, o si se quieren inscribir oficialmente pueden hacerlo también, no hay ningún problema. Y calculo yo que después ya el año que viene arrancaremos nuestros seminarios de costumbres, el seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, y arrancaremos con otro libro. Arrancaremos con otro libro el año que viene, si Dios permite. Así que disfrutemos este tiempo, disfrutemos este tiempo, y al final, examen final. Se asustaron, ¿eh? No, vamos a ver qué hacemos, pero sí vamos a tener un tiempo de participar, y que cada uno pueda, me interesaría que cada uno pueda tomarse, vamos a hacer algo especial, que cada uno pueda tomarse un minuto, creo que da bien, porque más o menos el promedio, hoy hay buena asistencia, hoy hay unos 58, 62 presentes, así que gracias a Dios por eso. Entonces, si estarían todos para la última clase, sería bueno hacer una reflexión final de un minuto cada uno de todo lo que ha aprendido en todo este libro, ¿no? Así que gracias a Dios, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a retomar ¿somos o no somos? ¿Qué son o se hacen? No, ¿somos o no somos uno? ¿No? ¿Somos o no somos uno? Y habíamos quedado en el capítulo 15, versículo 3, que vamos a retomar allí. Abrí tu Biblia. Dice de la siguiente manera: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y retomo Filipenses capítulo 2, 3 al 8, tomando lo que el Señor dijo, o mejor dicho, lo que Pablo dice respecto al Señor y respecto a nosotros, ¿no? Inicialmente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Analízate, ¿no? Analízate cómo ves a tu hermano, si lo ves como superior o lo ves como inferior. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. O sea, está hablando de cero egoísmo. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando aún en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, como decía, se humilló más, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué ejemplo más perfecto, ¿no? Qué ejemplo más perfecto de alguien que desciende de un lugar elevado de honor para
cargar con la debilidad de la gente débil. Y Él descendió del más elevado lugar, porque es Dios, y arriba de Él no hay nadie. De ahí descendió de su lugar de gloria, más allá de todo lo creado, del universo que Él creó, se humilló al hacerse carne con debilidades como las nuestras, se humilló, eso habla de que Él se humilló, y hasta la muerte, y no de muerte natural, sino hasta muerte de cruz, a fin de elevarnos. Él se humilla para elevarnos a nosotros, es lo que hace. Eso es lo que tocamos la última, ¿no? La última parte de la última clase. Y continuamos, que para destacar la renuncia de Cristo a su propio confort por el bien del débil. O sea, salir del sitio de confort. Esto, o sea, el Señor nos está hablando para que nosotros hagamos lo mismo. Salir del sitio del confort para ir en socorro del otro, para ir en ayuda del otro, para hacer algo por el otro. Y Pablo lo que hace, ni más ni menos que citar el Salmo 69:9, cuando dice: sobre mí ha recaído los insultos de tus detractores, el cual es el lamento de un justo que sufre. Porque uno puede sufrir, y muchas veces sufre, quizás actuó justamente, quizás no hizo nada malo, pero antes sí lo hizo. O sea que podríamos decir que estamos retroactivamente sufriendo por nuestras maldades pasadas. O sea, ni siquiera tenemos esa justicia del Señor, que siendo perfecto, nunca habiendo pecado, injustamente recibe injusticia por nosotros. Y esto a su vez le recuerda el permanente valor de la Escritura como una fuente de esperanza. Noten, amados, estos tres beneficios en que hace énfasis el apóstol, ¿no? El valor comprensivo de las Escrituras. Todo lo de la palabra, todo lo que tenemos escrito ahí en la palabra, en la Biblia, de tapa a tapa, es igualmente beneficioso para instruir. Toda la palabra. No como algunos que toman el Nuevo Testamento y dicen: no, como estamos en la gracia, ya no hay que leer la ley. Eso es ignorancia, porque toda la palabra, ¿no? La multitud de tu palabra es verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Útil para enseñar, instruir en justicia. Bueno, siguen ingresando los hermanos. Y la relevancia contemporánea de la Biblia, porque alguien puede tomar las Escrituras, como algunos la toman quizás como un estudio, un libro de historia para informarse de lo que pasó cientos y miles de años atrás. Pero la relevancia contemporánea de las Escrituras, aunque escritas hace mucho para culturas totalmente distintas a las nuestras, con costumbres, con lengua, idioma y etcétera, muy diferente a las nuestras, la palabra de Dios enseña principios eternos que se aplican a toda la humanidad, a lo largo y a lo ancho del planeta, a lo largo y a lo ancho de todo el tiempo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que mientras escuchamos esta palabra, que es espíritu y vida, que es un estudio más técnico, ¿no? Porque analizamos, el Señor aún nos sigue hablando a través de un estudio, de un texto, de la palabra de Dios. Y tercero, la aplicación práctica de las Escrituras. Porque uno puede decir: bueno, qué bueno lo que pasó, se abrió el Mar Rojo, qué bueno por esa gente. Pero la relevancia contemporánea de las Escrituras atraviesa los tiempos, las costumbres, las edades y los idiomas. Ahora, la Biblia sirve, las Escrituras sirven para nuestra vida práctica, el día a día. El día a día, que hoy fuiste a trabajar, fuiste a estudiar, fuiste a la feria, hiciste lo que hayas hecho en tu vida cotidiana, las Escrituras aplican a esa vida. La diligencia para aplicar los principios que se enseñan en la palabra nos ayuda a superar los retos cotidianos de la vida y cultivar en nosotros un espíritu de confianza y seguridad. No aferrados, no movidos, ¿no? por cualquier situación en esta vida, no movidos por nada, ni por vientos de doctrina, ni por nada. Estamos parados sobre el fundamento que es Cristo. Y tomamos ahora Romanos
Tomamos ahora Romanos capítulo 15, versículo 5 al 6, que seguimos avanzando hacia el final de promediando este capítulo 15, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, que es lo que leíamos recién ahí en Filipenses, ¿no? Tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, el que siendo igual a Dios no estimó, ¿no? Sino que se humilló. Está diciendo eso. Está diciendo, repetimos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo nos da el Señor eso? ¿Por ósmosis? ¿Cómo viene? ¿Cae algún viento recio sobre nuestras vidas? No, a través de la palabra nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 6, para que unánimes, de ahí el título, ¿somos o no somos uno? ¿No? Pareciera que cada uno tiene su quintita, aunque somos de la misma iglesia, ¿no? Y cada uno tira para su lado. Somos uno en Cristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que esta es una obra que el Espíritu de Dios debe hacer dentro de nosotros. ¿Y qué utiliza el Espíritu de Dios? Su palabra. Indefectiblemente va a usar su palabra. No un profeta de ahí desvelado que cayó de paracaidista y te va a decir una palabra fresca. No, la palabra de Dios es la que Dios va a usar para obrar en tu vida. El Dios de la paciencia, dice. Nuestro Dios es un Dios de la paciencia, y vaya que tiene paciencia, ¿no? Porque si nosotros hubiésemos sido Dios, no hubiésemos destruido, no hubiésemos mandado varios rayos y terremotos y tsunami encima nuestro hace rato, ¿no? Pero Dios tiene paciencia. A veces nos encontramos apurados, deprisa, y parece como si Dios obrara más lento que nosotros, ¿no? Pareciera como que nosotros somos rapidísimos y el Señor viene allá. Y estamos muy equivocados. Muy seguido los propósitos de Dios parecen retrasarse, pero ellos siempre se cumplen. Las demoras de Dios no son negaciones, y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. La espera después de la oración, la espera después del propósito de Dios que tiene para desarrollar nuestra paciencia, tiene un fruto, saber esperar. Y en la esperanza, en esa espera, adoramos a Dios, alabamos su nombre. Probá en los momentos más duros de tu vida, en los momentos más tristes, decepciones, traiciones, broncas. En esos momentos, probá comenzando a alabar a Dios. Adorar, no importa que desafines, no importa, adorar al Señor. En esos momentos ibas a ver cómo viene una paz y un gozo a tu corazón. Amamos la paciencia de Dios con su pueblo, necesitamos que Él sea paciente con nosotros. Pero muy seguido resentimos la paciencia de Dios con su plan, pensamos que Dios debe apurarse, pero ya. Sin embargo, Dios es paciente tanto con su pueblo como con su plan, porque Dios tiene un plan. ¿Para qué? La meta es que, ¿por qué tiene un plan y para qué? ¿Cuál es el propósito? Que glorifiquemos a Dios. Alabado sea Dios. ¿Podés decir una frase de alabanza a Dios? Bendito sea tu nombre, Señor. Hay cosas que no entiendo, pero te adoro, mi Señor, porque tú eres perfecto. Y alcanzamos esa meta al ser unánimes y hablar a una voz, al tener unidad de nuestra forma de pensar y hablar. Y hoy estábamos en la casa de unos hermanos hermosos, unas hermanas, y hablábamos esto, ¿no? Que uno tiene mayor afinidad y mayor acercamiento a un hermano en Cristo que a un hermano de sangre. Porque un hermano de sangre que no está en Cristo es difícil congeniar. Si bien uno lo ama, si bien uno da lo que necesita, o sea, entrega por su hermano de sangre, pero es tan diferente, ¿no? Cuando uno se encuentra con un hermano en Cristo, que podemos juntos, unánimes, adorar y alabar a Dios y sentirnos familia. La bendición de Pablo resume el poder de Dios para unir a los creyentes en una causa común. Sin embargo, esto no es pensar igual que los demás, como habíamos visto clases anteriores, ¿no? No es ser como todos, ¿no? En serie, como soldaditos y todos diciendo lo mismo. Este tipo de pensamiento colectivo fue lo que Jesús vino a quebrar.
porque los fariseos saben que eran muy igualitos, los fariseos se vestían igual, hablaban lo mismo, tenían un mismo fin, y eso no era bueno. Ya sufrimos demasiado la influencia de los demás. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la comida y de los fuertes, de los débiles? Si comía una morcilla o no comía, o un brócoli. En definitiva, se trata de, no vamos a ser iguales, pero ser en una congregación, toda congregación puede ser unánime en una sola manera de pensar y puede estar completamente equivocada. Pueden estar todos bien alineados a un pensamiento, a una bajada de línea y estar totalmente equivocados. Pongamos un ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos tienen un cassette grabado y ellos hablan todo igual, mayor medida, más conocimiento, menos conocimiento de sus doctrinas, pero están equivocados. O sea, hablar en este sentido lo mismo no significa que estamos en lo correcto. Debemos ser de un mismo pensar, de acuerdo con Cristo Jesús. Y esto es a la manera del Hijo de Dios. Y esto no es lo mismo que tratar de imitarse unos a otros, lo cual es inútil, es fútil, no sirve imitarnos unos a otros en el sentido negativo para tratar de ser igual al otro. Nos vamos a hacer todos iguales. Imagínense que todos comiencen a predicar de la misma manera que predico yo y hasta tratan de imitar mi timbre de voz. Va a ser muy ridículo eso. Fíjense en esta analogía. Una orquesta sinfónica, a mí me gusta mucho la música de cámara, me gusta escuchar música clásica cada tanto, y una orquesta sinfónica es una perfecta ilustración de lo que está hablando Pablo, de las diferencias. Somos diferentes. Unos son fuertes, otros son débiles. Uno tiene más conocimiento, otro tiene menos conocimiento. Uno tiene, 6 dones, el otro tiene 1. Pero somos de Dios y somos un cuerpo. Imagínate cuán aburrida sería, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Te acuerdas cuál era, no? Cha, 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 ¿no? Que la Pantera Rosa tocaba la flauta. Imagínate qué aburrida sería si la Quinta Sinfonía de Beethoven la interpretaran 150 violines a un solo unísono. Sería muy aburrido. Ojo, yo amo el sonido del violín, es hermoso, pero ese no es el sonido que imagino que ideó el compositor, ¿no? Cuando puso su pluma ahí, Beethoven, en el pergamino, en el pentagrama, hace casi 2 siglos atrás. Me imagino que no. Él pidió en su concepción, en su, digamos, inspiración de escribir esta música, él pidió una variedad de instrumentos, cada uno con un sonido peculiar según su diseño. Y él pidió cuerdas y de todo tipo, de cítaras y me imagino yo, diferentes guitarrones y pianos, que el piano también es un instrumento de cuerdas. Pidió instrumentos de vientos que son maravillosos, ¿no? Los trombones, los yenis, las tubas, los cornos, las cornetas, las trompetas. Pidió percusión, los grandes timbales, los tambores y los triangulitos y los címbalos, los platillos. Y también pidió voces humanas para ejecutar su obra maestra. Cuidadosamente, Beethoven produjo una parte específica, una para cada instrumento. Yo en mi juventud toqué en orquesta y tocábamos con partitura. Y como soy de tocar de oído, tocaba el instrumento y venía el director con la varita, me pegaba, no toque de oído. Y seguir un pentagrama, seguir un compás, seguir un tempo. Entonces cuando vamos todos a la dirección del director de orquesta, todos con diferentes patrones, diferentes con textura de instrumento, somos todos diferentes, uno de viento, otro de percusión, otro de cuerdas, y todos sonamos armónicamente. Y qué hermoso, y hasta el que no conoce de música se da cuenta, lo percibe en su alma y en sus sentidos, que eso es algo hermoso.
De hecho, cuando se canta aquí en la iglesia y se logran poner primera, segunda y tercera voz con los instrumentos, cada uno en lo suyo, suena maravilloso. La iglesia, amados, es una orquesta. Somos los instrumentos tallados por el artista. Tocamos una partitura escrita para todos nosotros por el gran compositor con mayúscula, lo cual permite que las notas individuales creen un ambiente bien sincronizado, bien armónico, bien sintonizado en el perfecto tono, porque también vos podés tener un instrumento y estar tocando en otro tono. Uno toca en fa y el otro toca por fe. Entonces, todos deben estar acordes a esa nota, a esa figura, para que suene armónico. ¿Y el resultado cuál es? Bellísimo. Venir y ver cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y David, que era músico, sabía lo que hablaba, armonía. Cuando no puede haber dos directores. No puede haber dos directores, o no puede haber dos cuerdas. Hay cuerdas que son principales, o vientos, como generalmente las trompetas, o la batería, que tienes un momento solo, ¿no? Usted se da cuenta de eso. No está el baterista ahí, tratando de lucirse. Bueno, algunas iglesias es así, pero alguien que entiende de música sabe que todo tiene su economía, tiene su volumen, sus matices, y suena perfecto. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Que nadie quiera chocarse uno con otro, sino que considera al otro como superior, y respetándonos y respetando las jerarquías también. Romanos 15:7 al 12, y avanzamos bien rápido. Hoy no vamos a dormir temprano, ¿no? O vamos a ir a cenar temprano. Por lo tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Cristo, la esperanza de judíos y gentiles. Aquí estaba hablando puntualmente, ¿no? Históricamente, a judíos y gentiles que andaban eran separatistas. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, Él cumplió esa parte como judío. Y para los gentiles, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Siguen llegando. Y otra vez dice, el versículo 10, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y el 12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Bien, son textos por ahí un poco complejos, pero son fáciles de entender. En lugar de dejar que estos temas sobre cosas discutibles dividan a los cristianos, en ese momento eran una división entre judíos y gentiles, deberíamos recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió a nosotros, en términos de pura gracia, sabiendo, pero soportando las faltas del otro. Y eso, ahí somos intolerantes, no aguantamos la falta del otro. Tenemos que tener paciencia. Hay gente que tiene carácter fuerte, hay gente que que tiene un carácter débil y como que ¿no? Y hay que tener paciencia. Como también Cristo nos recibió. Cristo no nos recibió porque éramos perfectos, o porque no podía haber falta en nosotros, o porque esperaba obtener algo de nuestras manos. No. Pero en su condescendencia de amor y misericordia, cubrió nuestras faltas buscando nuestro bien. Él sabía que estábamos mal, y así nos recibe, y nos dio la bienvenida en su corazón. Así que, de la misma manera, es el propósito que nosotros hagamos lo mismo, que recibamos al otro, que lo recibamos y que no lo querramos cambiar nosotros, orar para que el Señor lo cambie. Si toca, amerita darle una exhortación con la palabra, pero con amor, como dice Gálatas 6, si no me equivoco, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle, si alguno está en falta, con espíritu de mansedumbre. Como está escrito, Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento
que demuestran que Dios tiene la intención de que los gentiles también lo alaben. Porque los judíos querían ser ellos solos, ¿no? En lugar de estar divididos sobre asuntos de discordia, sobre fechas y comidas y alimentos, Jesús habla que deben unirse sobre el fundamento común de la alabanza. Por eso es tan importante la alabanza. Queridos, no sé, tenemos 61, 65 hermanos. Por H o por B, bueno, tratemos todo de llegar a tiempo a la reunión en el momento de la alabanza, porque yo noto que hay algunos que van llegando a la prédica. Algunos llegan cuando digo termino con esto, ¿no? y no disfruta ese tiempo de la alabanza en comunidad, en asamblea. Es importante, es bíblico, es un mandato. Lean el Salmo 150 como tarea, alabarle, bendecir su nombre. Entonces es tan importante y es tan lindo yo no sé, yo estoy enamorado de mi iglesia y estoy enamorado de mis hermanos, de los ministerios. El ministerio de la alabanza es hermoso, el esfuerzo que hacen ellos también. No se nota, no se ve, en el sentido que no se ve el trabajo que hacen en secreto, pero se nota cuando ejecutan los instrumentos y nos llevan a la alabanza. Es maravilloso. No perdamos por nada eso. Entonces, la alabanza es una manera de romper con barreras, romper con cuestiones y ser uno. ¿Somos o no somos uno? Y el Dios de esperanza, cierra ahí la frase, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La oración y bendición concluyendo esta sección son muy apropiadas. Mientras Dios nos llena con las bendiciones de su gozo y paz en el creer, estamos equipados para vivir en esta relación común de unidad a la cual Dios nos llama. Estamos con Él, estamos en la oración, estamos en intimidad con el Señor, y eso nos lleva a estar unidos con nuestro hermano, a amarlo, a ayudarlo, a recibirlo. Pablo se vuelve de nuevo a Cristo como nuestro ejemplo y otra vez exhorta a aceptar, ahí en capítulo 14, versículo 1, versículo 3, versículo 18. El término aceptar significa tomarlo para sí mismo. Es decir, agarra a tu hermano y decir, hermano, vos sos mi hermano ahora. Así, como quien dice, esto es mío. Lo cual hizo, por supuesto, el Señor para darle gloria al Padre. Su ministerio de aceptación tomó dos formas, una para los judíos y otra para Jesús, que nació judío, y él siguió los ritos y costumbres de los judíos. Fue circuncidado, ¿para qué? Para identificarse con el pacto de Dios hace siglos atrás con Abraham, en Génesis 12. Y luego cumplió los requisitos del plan de Dios con Israel. Al vivir con ellos debían haber vivido todo lo que Deuteronomio 28 dice. Reclamó las bendiciones de ese pacto como un representante libre de pecado. El Señor pudo reclamar las bendiciones de ese pacto porque Él fue sin pecado y cumplió el pacto de David al tomar el trono de Israel como su descendiente, porque él es descendiente directo del rey David, hijo de Isaí, por eso dice la raíz de Isaí. Entonces Pablo cita 4 pasajes del Antiguo Testamento en una secuencia, si lo que no lo vamos a leer, lo anotás. Salmo 18:49 es lo que cita Pablo, Salmo 18:49. También cita Deuteronomio 32:43. También cita Salmo 117:1 y Isaías 11:10. Para mostrar que los gentiles eran parte del plan. Ahí aparecen los gentiles en esos textos. Ya estaba desde el principio el plan redentor, desde el principio, de que el Señor iba a salvar a toda la humanidad a través de este pueblo, Israel. Y el Señor originalmente planeó que su bendición de Abraham se convertiría
en el medio de extender la gracia hacia todo el mundo, a todos los países que, viste, entrá a Google Maps en algún momento y fíjate, todo es impresionante, ¿no? Las islas, ¿no? Allá, zonas alejadísimas, Asia Menor, Asia Mayor, allá lejos, ¿no? Todos esos países el Señor lo tuvo en cuenta para salvación. Y los israelitas se asentarían en la tierra prometida y se convertirían en el vivo ejemplo del gobierno de Dios. Uno tan impregnado de la gracia que los transeúntes nunca querrán salir. Ya está profetizando el milenio, obvio, ¿no? Y los reyes de Israel debían permanecer perfectamente obedientes a Dios, conduciendo a todos sus seguidores en la adoración y poniendo a los gentiles bajo su teocracia mundial. Los reyes de Israel debieron hacer este trabajo, no todos lo hicieron, obviamente, ¿no? Ya conocen la historia. Donde los descendientes de Abraham fallaron, los israelitas defraudaron y los reyes desobedecieron, Jesús el Cristo triunfó. Gloria a Dios. La justicia de Dios se reveló al final en la persona de Jesucristo. Cuando éste regrese, que por cierto va a regresar muy pronto, el mundo será restaurado hasta los átomos para reflejar esa justicia. Amados, la restauración, salvación es restauración. No solamente está destinada a los redimidos, sino también está destinada a la creación. Cada átomo de este universo será restaurado. Y les adelanto algo cuando veamos escatología en algún momento. La tierra que hoy vemos será restaurada y será parte también del paraíso. Así que si amás tu barrio, en algún momento vas a andar de vuelta por ahí. Pero ya diferente, ¿no? Ya sin motochorro, ya sin drogas, sin maldad, sin prostitución. Otra cosa, totalmente diferente. Como Dios la deseó desde un principio. De manera que si queremos saber cómo será el nuevo reino, solo necesitamos mirar al rey. Y durante su ministerio terrenal, el rey fue, hace 2000 años, un siervo. Vamos a ir, creo que al último versículo, me parece, ¿no? Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amados, el Espíritu Santo, que muchas veces está como olvidado, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la persona de Dios en el Espíritu Santo que está en nosotros, está con la iglesia. Y Él es el que nos lleva a toda verdad, nos lleva al Padre, a adorar al Padre a través del sacrificio que hizo Cristo. Ahí está la perfecta Trinidad trabajando como una sola persona. Pablo concluye la sección final de su enseñanza con una bendición. La esperanza es, de nuevo, no un deseo vacilante que puede o no realizarse, porque a veces uno tiene esperanza, bueno, que Dios te sane en esta semana, ¿no? Y uno tiene la esperanza, quizás el Señor lo quiere tener en cama un mes, no sabemos, lo puede sanar esta misma noche. Pero la esperanza cristiana es una perspectiva segura basada en ¿qué? En las promesas de Dios. Por eso, Él es el sí y el amén. Cuando nosotros decimos amén, también estamos nombrándolo al Señor, porque Él es el sí y el amén. Porque Dios siempre cumple sus promesas, tenemos un futuro garantizado. Por lo tanto, podemos soportar las pruebas hoy con gozo y paz. Nuestra creencia nos mantendrá en movimiento cuando de otra forma podríamos desalentarnos y claudicar. Porque ¿cómo hace el que no tiene a Cristo? ¿De qué se aferra? De nada. Se aferra a lo material y así se hunde. Pero nosotros, como hoy hablábamos con unos hermanos, hay algunos que si no tienen la mesa llena no son felices. Y nosotros podemos estar con el mate, quizás unas criollitas con picadillo y somos felices. Y hasta le damos gracias a Dios por ese alimento. Y hay otros que teniéndolo todo no son felices. ¿Para qué?
Bueno, es una conjunción que indica una relación de causa y efecto. Noten que Dios es quien nos llena de gozo y esperanza. Nuestra única responsabilidad es creer. Casualmente el miércoles hablábamos sobre dudas, ¿no? Que se plantean y vienen esas nubes de dudas a nuestra mente y corazón. Pablo desea que este proceso de creer y recibir dé lugar a creyentes que rebosan de esperanza. Y no en ilusiones, no en utopías y cuestiones vacías, sino en lo que Dios dijo, y lo que Dios dice es verdad y se cumplirá. Amén. Entonces, quizás lo suficiente para inundar el mundo y producir un cambio, aunque sea pequeño, porque en una sociedad donde nos movemos, que hay desesperanza, que está su corazón hoy colocado en un hombre, quizás en un presidente, o quizás en la economía, o quizás que haya algún cambio. Y cuando no pasa eso o pasa lo contrario, la frustración es tan grande, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Y esperamos que vengan otros y prometen y la gente cree y después lo defraudan y se les va la vida y se murieron sin esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza, porque nuestra patria celestial, el mundo no es mi hogar, sino que soy ciudadano del cielo, como dijo Jesús. Y esta bendición marca el final de la enseñanza de Pablo a los romanos. El balance de su carta aborda diversas materias personales y bosqueja sus planes futuros. Pablo ha reunido una gran cantidad de sabiduría práctica en esta sección final de su enseñanza. Si trazás de nuevo sus pensamientos vas a notar un patrón. Toda lección encierra un tipo particular de relación gracia dentro de sí mismo. Siempre está la gracia allí. Capítulo 12, versículo 1 al 2, gracia dentro del cuerpo de Cristo. Capítulo 12, versículo 3 y capítulo 14, 1 en adelante, gracia para el mundo exterior, o sea, gracia para nosotros para volcarlo al mundo exterior. Y específicamente, como está relacionado, esas relaciones van a ser impactadas por los creyentes. Dios va a usarte a vos, que estás allí, que te miras al espejo y decís, ¿qué va a usarme a mí si yo no soy nada? Que no es lo que sos vos, sino lo que hay dentro tuyo. Dios te va a usar para impactar tu familia, como hablaba hoy con unos hermanos. Vos vas a ser el agente, vas a ser el medio, vas a ser la luz que va a iluminar en las tinieblas de esa sociedad sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Vas a impactar a tus compañeros de trabajo, a tu compañero de la universidad, de la facultad, de donde sea, a tus parientes. Y vas a impactar aún mismo a tus hermanos en Cristo, como ejemplo a seguir. Necesitamos, amados, escuchá, más ejemplos de buenos cristianos a seguir. Y yo, gracias a Dios, veo a muchos en mi iglesia, a muchos cristianos que son ejemplos a seguir. El primer goteo del futuro diluvio, pronto, amados, está goteando, si bien no va a ser agua, sino que va a ser fuego, el próximo juicio que viene sobre este mundo. Pronto la justicia de Dios cortará la barrera entre el cielo y la tierra como un poderoso río que abre una brecha o una represa que se abre. Pero por ahora esa justicia viene a través de nosotros. Cuando venga la justicia de Dios se derramará su ira sobre este planeta. Pero hoy la justicia de Dios se derrama a través de su iglesia, convertido en gracia, en misericordia, en paciencia, en ministración, en dones. Así que, ¿sos un buen creyente? Pregúntate eso, ¿soy un buen creyente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con la gracia que se te ha dado? ¿Permitís que te transforme por dentro esa gracia? ¿Permitís que la gracia de Dios te llene de gozo y paz de manera que otros puedan compartir tu confiada seguridad y digan, che, me quiero subir a esa roca, a ese peñón donde estás parado, porque yo me estoy hundiendo? La verdad, he pensado quitarme la vida. ¿Cuánta gente no piensa así?
Y a un cristiano ni se le pasa por la mente eso, porque un cristiano puede estar pasando situaciones terribles y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sos un presagio de la justicia venidera de Dios, porque también al predicar el Evangelio y al anunciar que esta misericordia, este amor, esta compasión se va a terminar y se va a transformar en fuego, es también una forma también de alertar a aquellos de que la paciencia del Señor se termina. Permitime dejarte con la desafiante exhortación para terminar y la reconfortante bendición de Pablo, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, ya lo estudiamos esto antes, Romanos 12, 1 al 2. Entonces, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, mis amados estudiantes, que los llene de toda alegría y fe, a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, para irradiar fe a aquellos que no conocen a Cristo. Fin. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo jueves continuamos con lo que va quedando de nuestro libro de Romanos. Que el Señor te bendiga.